te presentamos tu vitamina T de hoy. Teoterapia, amor de Dios para tu sanidad y tu crecimiento. Disfrútala y compártela con otros. Hola familia, bienvenidos a nuestra vitamina T en el día de hoy. Queremos darle gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos cada vez para juntarnos y para compartir de su palabra. En el libro de Lucas hay varios títulos en el principio del libro que dice el anuncio del nacimiento de Juan, después el anuncio del nacimiento de Jesús y tercero dice María visita a Elizabeth. Bueno, pues el anuncio del nacimiento de Juan, usted recuerda lo que ha sucedido con el sacerdote Zacarías, que había ido al tabernáculo, al templo, a ofrecer el incienso y se quedó mudo. Y después de ahí fue que Elizabeth, su esposa, concibió. Y después de un tiempo fue que el ángel Gabriel visitó a la Virgen María para anunciarle lo de su embarazo. Y cuando la Virgen María estaba ya embarazada, decidió visitar a Elizabeth, su prima. Entonces María visita a Elizabeth. En el versículo 39 y 40 del primer capítulo del libro de Lucas dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Entonces, ahí está. Ese es el preámbulo de todo este asunto. Ya sabemos que había sucedido con Zacarías, que se había quedado mudo. Cuando María va y los visita, de hecho Zacarías sigue siendo mudo todavía hasta el nacimiento del hijo de Elizabeth, que tenía aproximadamente unos 6 meses más que el hijo de la Virgen María. Entonces, el Señor Jesús. Pero hay algo muy especial que acontece en este momento, y es el hecho de que inmediatamente María entra en la casa de Elizabeth y saluda. En el vientre de Elizabeth se mueve el niño y hay lo que es el recibimiento del Espíritu Santo. Dice en el versículo número 41, aconteció cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lo bueno de todo esto es que muchas veces nosotros tenemos que levantarnos para ir a compartir de la palabra de Dios y llevar las buenas nuevas de esperanza, las buenas nuevas de la palabra de Dios, la verdad, la vida, el camino a otras personas para que ellos puedan ser llenos del Espíritu Santo. Llevar la palabra de Dios a otras personas. Y aquí se fija que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa. Nosotros, para compartir de la palabra de Dios, compartir de las buenas nuevas del Espíritu Santo, del Señor Jesús, de nuestro Salvador, tenemos que salir deprisa, ser como esas flechas que salen deprisa a compartir las buenas nuevas de la esperanza, de la salvación, de lo que es la palabra del Señor Jesucristo, de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso me recuerda que en estos días estuve en una plaza que tenía mucho tiempo que no iba, de hecho años que no iba a esa plaza, y andaba con mi esposa. Y ahí vimos a algunas personas que teníamos también años que no veíamos. Y para que usted vea lo que es compartir de la palabra de Dios en un ambiente en el que uno a veces no sabe quién pudiera estar recibiendo de lo que es la palabra de Dios, aconteció algo muy especial. Estábamos parados, mi esposa y yo, estaba mi hijo Emil haciendo unos pasos de baile. Y mientras estábamos parados, mi esposa y yo, hablando con otras 2 personas, le dijimos que en el momento en que nos habíamos conocido, también fue en ese mismo momento que en el lugar donde nos habíamos conocido con esas 2 personas con quien hablábamos, fue que conocimos acerca de la palabra de Dios. Y mientras estábamos diciéndole que fue una época muy hermosa para nosotros conocer de la palabra de Dios y hablar y empezar en los caminos de conocer acerca del Espíritu Santo, venía un señor caminando con su hijo y la novia de su hijo. Venían pasando al lado de nosotros, pero era cuestión de que algo
casi imperceptible porque muchas veces cuando uno habla en una plaza, muchas veces pasan personas al lado de uno y uno no se da cuenta de absolutamente nada. Yo veo al Señor que viene caminando mientras sigo hablando con Diana y con estas dos personas acerca de que sí que conocimos al Señor Jesús, mientras justamente nos habíamos nosotros conocido también en esa misma época. Pues ese Señor pasa con nosotros y pasa con su hijo y pasa con la novia de su hijo a nuestro lado mientras Emil bailaba. Y de un momento a otro nosotros continuamos con nuestra conversación. Terminamos nuestra conversación 1 minuto, tal vez 2 minutos después. Nos despedimos y unos pasos más adelante, serían alrededor de 50 metros más o menos, el señor que nos había pasado por el lado se había detenido para observar algo y cuando nosotros le pasamos ahora por el lado a él, vimos al lado lo que estaba sucediendo, pero él se nos acerca y nos habla. Y lo saludamos y nos presentamos y todo. Y él nos dice esto que me pareció muy impactante. Es que cuando estuve pasando por el lado de usted, me dice el Señor, escuché que ustedes estaban compartiendo de la palabra de Dios y mientras estaba viendo a su hijo bailar. Y yo me acordé, pero ese señor solamente pasó 1 segundo. Ese señor solamente pasó de paso, fue deprisa. Sin embargo, él escuchó y se fijó en esto, que estábamos hablando de la palabra de Dios, compartiéndole a otras personas acerca de lo que nosotros habíamos estado viviendo y cómo nos conocimos acerca de la palabra de Dios. Y él le dijo a su hijo y a su nuera que, fíjate, esta pareja está compartiendo de la palabra de Dios mientras su hijo está bailando. Y él nos dijo esto, le dije a mi hijo y a mi nuera, esta pareja está compartiendo de la palabra de Dios mientras su hijo está bailando. Entonces, me llama poderosamente la atención lo que dice este versículo. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. María fue a compartir la buena nueva de que ella llevaba en su vientre al Señor Jesús con Elizabeth. Y Elizabeth, estando embarazada, desde que oyó el saludo de María, el niño en su vientre se movió y fue llena del Espíritu Santo. Cuando usted llega a llevar las buenas nuevas de la salvación, la buena nueva de la palabra de Dios, en cualquier momento, muchas veces usted piensa que le está predicando a la persona que está enfrente suyo. Sin embargo, el que le pasa por el lado es que recibe el mensaje de salvación y no necesita mucho. Solamente necesita saber que hay alguien que está dispuesto a compartir de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que llenó a Elizabeth es el que se encarga del resto. Y me pareció impresionante que en 2 segundos que hablábamos acerca de esas cosas, que esa persona pasó por el lado, que escuchó parte muy mínima de nuestra conversación, escuchó que estábamos compartiendo de la palabra de Dios y eso a él le impactó. Y compartírnoslo a nosotros nos impactó. Porque la palabra de Dios hace exactamente eso. Le impacta. El Espíritu Santo hace lo que debe hacer en el momento que usted le permite ser partícipe de las buenas nuevas de salvación y las buenas nuevas de la palabra de Dios. Dice en el versículo, capítulo 16, versículo 13 del libro de Juan, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que hacer igual que lo que hizo ese señor. Nos respondió y nos dijo que sí que la escuchó cerca de la palabra de Dios, porque María se levantó a ir donde Elizabeth. Y en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 20, dice, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Eso es, que estamos llamados a compartir de la palabra de Dios en todo momento, porque no sabemos en qué momento va a haber alguien que justamente escuche una sola palabra. Y esa sola palabra le convenza de recibir al Espíritu Santo, le convenza de pecado, que venga al arrepentimiento, que acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. En 1 segundo, en una sola palabra, en pura y simplemente pasarle por el lado, independientemente de que usted piense que está dirigiendo su mensaje a otra persona.
Tenemos que compartir de la palabra de Dios en todos los momentos. Esa es la revelación. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque tú nos revelas cada día la verdad, el camino, la vida, y que compartamos de la palabra de Dios y la palabra de salvación por medio del Evangelio del Señor Jesucristo para ser revelado a aquellos que están ávidos, necesitados de ti y de tu palabra, que nunca sabemos quiénes nos van a escuchar, pero que tú, Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, haces que esta palabra llegue donde tiene que llegar. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Familia, a compartir las buenas nuevas de salvación y el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerda que en tu familia Iglesia, Este Camino, estamos para servirte. Estecamino.com